vez has pensado quién hay detrás de las marcas de tu smartphone favorito, de tu smartwatch o incluso de tu vitrocerámica? Hoy hemos venido a la Embedded World, que está en Alemania, en Nuremberg, a enseñarte todas las marcas que hay detrás creando todos los dispositivos que nos rodean. Porque al final, sí, la tecnología es un dispositivo muy sencillo, es una caja negra que hace blip blip y que llama, pero aquí hay una persona que ha programado, por ejemplo, la alarma de tu despertador. Y esa persona depende del conjunto de sociedad para funcionar. Necesita médicos, necesita comida. Hoy nos vamos a centrar en la parte técnica de la sociedad que está creando todos estos dispositivos y componentes y te vamos a explicar qué tipo de empresas hay detrás y cómo colaboran entre ellas para crear esto tan bonito que tenemos, este smartphone, este smartwatch, todo. Venid con nosotros y os contamos poquito a poquito qué hace específicamente esta parte de la sociedad que crea la tecnología. Bueno, como podéis ver, hay miles de empresas, todas ellas son de un perfil técnico, desarrollan sus productos y básicamente toda la gente que veis caminando por esos pasillos se dedican normalmente a la parte técnica, a la parte de hardware y normalmente vienen aquí para colaborar entre empresas. Ofreces tus productos a otras empresas y intentas networking, cómo os podéis ayudar unas a otras. Por ejemplo, mira, ahí está Intel, que es una gran empresa que hace los procesadores de vuestros ordenadores. Hay otro tipo más de empresas, unas de ellas son más especializadas en consumer electronics, otras de ellas más en industria, para coches. Por ejemplo, aquí tenemos MATLAB, que es una empresa muy grande que se dedica básicamente a simulaciones, algoritmos, programas muy complejos en los que resuelven ecuaciones matemáticas. Normalmente en la universidad trabajan mucho con ello y todas esas computaciones que hacen muy rápido, a nivel muy rápido, todos esos algoritmos se usan, por ejemplo, en drones, en sistemas de tiempo real, como podría ser tu móvil, tu smartwatch, que te mide el pulso y te lo manda a tu Android, a tu iPhone. Luego también se utilizan más en industria, en control de velocidad de motores. Y bueno, como podéis ver, aquí es un ejemplo claramente de dos empresas que han colaborado juntas. Estamos en Lever, que es una empresa que se dedica a seguridad en los sistemas. Y luego Nordic es otra empresa que se dedica más a la parte pequeñita, el hardware de dentro. Y han colaborado para hacer un diseño juntos. Aquí tenemos otra empresa que es Altium, que si diseñáis en hardware PCBs, muchos lo conoceréis. Es una herramienta muy grande a nivel mundial y todos los diseñadores de hardware que trabajan en empresas normalmente lo utilizan porque es una herramienta más profesional. Básicamente lo que haces es pintar vuestros diseños en una placa. Y por ejemplo, como antes hemos visto, empresas como Nordic o Lever, que trabajan juntas para hacer un diseño, nosotros como diseñadores utilizamos los componentes de Nordic en nuestras placas y junto con la programación de Lever tenemos un producto. Bueno, y si venís por aquí, por ejemplo, esta empresa, que no la conocemos, obviamente hay muchas empresas que no conocemos de esta feria, pero se dedica a señales, a la seguridad de señales en las vías del tren. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una maqueta que han hecho. Y esto serían las placas que utilizan ellos, lo que hay detrás de las grandes cajas. Esto sería la electrónica que hay dentro de ellas para que tú estés seguro en tu viaje del tren. Y como veis aquí, las empresas lo preparan mucho porque saben que este evento es muy importante. Entonces todos quieren enseñar cuáles son sus últimos proyectos, qué tipo de colaboraciones pueden trabajar con ellos. Entonces, por ejemplo, esta empresa ha traído un coche simplemente para exhibición y simplemente seguramente explican cómo funciona su simulador de conducción
y han traído el coche para que sea aún más llamativo y atraer la atención de las personas. Y como trabajo bien hecho, todas las empresas quieren presumir de sus placas. Por ejemplo, aquí todo el mundo tiene sus mejores PCBs colgando como si fueran obras de arte y simplemente son sus proyectos que habrán ido mejor o peor, pero así los tienen expuestos y si hay una empresa o una persona que pueda estar interesada, cogen y puedes hacer relaciones. Pues aquí hay de muchos tipos de empresas, hay desde automotive, desde medicina, empresas que se dedican específicamente a hacer GPS o empresas que se dedican únicamente a hacer antenas. Entonces, con este conjunto de diferentes especialidades, tenemos toda la sociedad que colabora y crea cosas increíbles como el coche que acabamos de ver. Bueno, y podemos validar otras ideas, por ejemplo, de que hay otras empresas que hacen exactamente lo mismo e incluso eligen muy buenos nombres como SysTech, aunque seguramente no hagan lo mismo que hacemos nosotras. Pero bueno, aquí hay muchas empresas que se dedican a lo mismo y simplemente ofrecen pues, diferentes localizaciones. Hay muchas empresas que se ubican no solo en Europa, sino también en China, en Taiwán. Y esto es una conferencia internacional, mundial. Y bueno, otras empresas te dan palomitas para atraer a clientes y hacer contactos. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otro robot con el que nos demuestra la precisión a la que coge un cubo y lo pone encima de la mesa. Que esto servía para aplicaciones como cafés automáticos, tu cubata favorito en la barra del bar, o tu cerveza, expendedores de cerveza, expendedores de café, sirve para todo. Este robot tan pequeñito que vemos aquí, que es como muy simple, que tiene ruedas, en realidad es tan complejo que tiene que vencer la gravedad. Con 2 ruedas tiene que mantenerse en pie. Y lleva un montón de sensores dentro, de acelerómetros que miden la gravedad, la velocidad y un control de velocidad para no ir muy rápido porque se caería para atrás. Entonces tiene que ajustar la velocidad del robot para no caerse. Y bueno, antes que hemos hablado de la sociedad colaborando juntas, todas las empresas, bueno, aquí tenemos una empresa que se dedica a hacer dispositivos de medicina, que colaboran todos los ingenieros de hardware, de software, programando, y hasta que tú, en tu clínica médica, puedas hacerte un rayos X de tu mano para saber si está rota o no. Esta empresa se llama Rhode Schwartz, que se dedica a hacer dispositivos de medición ARM. Es una empresa de microchips, que es un microchip tan pequeñito, el cerebro tan pequeñito de vuestro smartwatch. Otra herramienta muy cool que utilizamos los diseñadores para hacer vuestros prototipos en casa, igual que las pinzas que hemos visto. Tenemos este juguetito con el que perfectamente podemos poner la placa, sujetarla para que no se mueva y poder soldar y testear nuestros diseños. Es un equipo que si chequeáis nuestro vídeo de herramientas os vendrá muy bien y es baratito. Luego aquí tenemos otra empresa que hace soluciones para testeo, que igual que hace osciloscopios, generador de señales, spectrum analyzers, todo tipo.
¿Y dónde está la criptoría yo? Aquí. Ahí. Y bueno, y una marca que nos gusta mucho a nosotras porque es barata, calidad, precio, es bastante asequible para cualquiera que quiera diseñar. Obviamente también tienen productos de alta gama que cuestan pues unos cuantos miles de euros, pero tienen en catálogo productos muy buenos relación calidad-precio. Y también muy pequeñitos en tamaño, que es una nueva gama que han sacado, que es muy asequible para tener en vuestra casa, en vuestro banco de trabajo, que si os gusta cacharrear, estos serían unos cuantos sobre 200, 400 euros, que es una inversión, pero si estáis acostumbrados a hacer proyectos, están muy bien. Como veis, hay mucha gente de todas las nacionalidades y de todas las edades, aunque el porcentaje de mujeres es bastante menor. Aquí un pajarito hecho con componentes. Esto es como la electrónica que hacemos, que no sirve para nada, pero es bonita. Pues igual, pero mola. Aquí también utilizan parques de atracciones y cosas muy llamativas para llamar la atención de las personas, pero en realidad esto no suele ser el producto como tal, simplemente para facilitar las conversaciones y hacer ejemplos básicos de cómo funciona su producto. Y aquí tenemos un robot que igual os suena y es muy parecido a un vídeo con Elita. Aquí en realidad, como estamos viendo, muchos ejemplos de cosas muy llamativas para coger la atención. Y luego también, si nos fijamos en los slogans, todos ponen lo mismo: productos, servicios y soluciones. Y luego ya cuando hablas con cada una de las empresas te enteras de qué hace cada cosa, pero en realidad todos tienen el mismo eslogan. La bolsita que llevamos, que es de Mouser, y Mouser lo que es básicamente es como una tienda de ropa, como podría ser Zara, pero es una tienda de componentes, muy famosa también. Y compramos los componentes que hacemos los vídeos y los dispositivos, las piececitas negras las compramos ahí. Bueno, y otro competidor de Mouser es DigiKey, que en otros vídeos lo hemos mencionado seguramente, uno de los grandes distribuidores de componentes que utilizamos nosotros como diseñadores en nuestros proyectos. Cuando queremos seleccionar un componente, vamos a estas empresas y buscamos en su catálogo cuál es el mejor componente para nuestro diseño. Por ejemplo, una empresa con la que nosotras mismas colaboramos, que es Nordic Semiconductor, es una empresa que es escandinava, de Noruega, y lo que se dedican hacen microcontroladores, que son como mini cerebritos, mini ordenadores y sensores. Y con estos hacen dispositivos como este, Thingy, como la cosa, y sirve mucho para desarrolladores que les gusta el software o incluso empresas profesionales que desarrollan software con esto y hacen ejemplos de lo que podría ser el producto real. Y como podéis ver, también hay productos mucho más grandes que tienen muchas más capacidades. Por ejemplo, no coches, pero estos son una antena, esto es otra antena, aquí hay otro microcontrolador, botones. Tiene miles de posibilidades, son placas grandes para que puedas ir jugando y diciendo qué componentes quiero y qué no. Como ya habéis visto, en la sociedad hay muchas empresas, muchas se dedican a cosas muy diferentes, pero hoy en específico estamos en una conferencia donde únicamente se dedican a cosas de electrónica y como podéis ver hay cosas muy específicas. Y aquí, como esta compañía que es nórdica, colabora con una compañía que está en China y otra compañía que está en Suecia y con chicas españolas. El mundo está entrelazado, nos necesitamos todos a todos
y es un esfuerzo colectivo de la sociedad de seguir mejorando. Podéis poner en los comentarios si conocéis alguna de las empresas que hemos estado viendo y si vosotros también trabajáis o incluso conocéis a alguien que trabaje con estas empresas o habéis venido a esta feria incluso. Igual nos vemos el siguiente año. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo desde Alemania.